Había algo enterrado bajo aquella casa. Algo que Elena jamás imaginó que existiera durante los 20 años que vivió allí con su marido. Y cuando finalmente lo descubrió, sola y sin un centavo, su vida cambió para siempre. Pero para entender cómo una viuda de 67 años, abandonada en una isla remota, pasó de la desesperación más absoluta a un destino que nunca soñó posible, debemos regresar al principio. Al momento exacto en que todo se derrumbó. El viento helado de marzo atravesaba las paredes de madera como agujas invisibles. Elena estaba sentada en el viejo sofá del salón, mirando fijamente el certificado de defunción que temblaba entre sus manos arrugadas. Roberto había muerto hacía apenas 3 semanas. Un infarto fulminante mientras reparaba el generador eléctrico. Cayó entre los matorrales y ella lo encontró horas después, cuando la cena ya se había enfriado en la mesa. Ahora estaba completamente sola. Sola en aquella isla diminuta del archipiélago de las Hébridas Exteriores, en Escocia. Una isla tan pequeña que ni siquiera tenía nombre oficial en los mapas. Los lugareños la llamaban Eilean Dorcha, la isla oscura, por las densas nieblas que la envolvían durante meses enteros. 20 años atrás, cuando Roberto le propuso aquella locura, Elena era una mujer diferente. Tenía 47 años, trabajaba en una oficina en Glasgow, y su vida transcurría en la predecible monotonía de la rutina urbana. Entonces Roberto, su marido de 15 años, llegó una noche con ojos brillantes y un folleto arrugado. «Mira esto, Elena. Una isla. Podemos comprarla. Es barata, casi nadie la quiere. Construiremos nuestra casa, viviremos de la pesca, del huerto. Lejos del ruido, del estrés. Solo tú y yo, como siempre soñamos». Ella miró el folleto, una fotografía borrosa de acantilados grises, hierba salvaje y un cielo plomizo. Le pareció el lugar más desolado del mundo. Pero Roberto tenía esa mirada, esa convicción que la había enamorado desde el primer día. Y ella, cansada de jefes exigentes y facturas interminables, dijo que sí. Se mudaron 6 meses después. Vendieron todo. El piso, los muebles, los ahorros que tenían los invirtieron en comprar la isla y construir una pequeña casa de madera con paneles solares y un sistema de captación de agua de lluvia. Los primeros años fueron duros, pero también hermosos. Aprendieron a pescar, a cultivar verduras en el suelo rocoso, a sobrevivir con lo esencial. Y sobre todo, aprendieron a estar juntos. Solo juntos. Pero ahora Roberto no estaba. Y Elena descubrió algo aterrador, no sabía cómo seguir sola. El dinero se había agotado. Los ahorros que quedaban apenas alcanzaban para 3 meses más de provisiones básicas. La casa necesitaba reparaciones urgentes, el techo tenía goteras, el generador había muerto con Roberto, y el pequeño bote con el que iban al pueblo más cercano, a 2 horas de navegación, comenzaba a mostrar grietas preocupantes. Elena intentó llamar a su hermana en Edimburgo, pero la conexión satelital que tenían era carísima y solo funcionaba cuando el clima lo permitía. Cuando finalmente logró comunicarse, la respuesta de su hermana fue fría y práctica. «Elena, ven aquí. Ven de esa isla, esa locura que Roberto te metió en la cabeza. Vuelve a la civilización. Puedes quedarte con nosotros hasta que encuentres algo». Pero Elena no podía. No sabía si era orgullo, miedo o simple terquedad, pero no podía abandonar el único lugar donde había sido verdaderamente feliz. Además, ¿quién compraría una isla tan remota? ¿Quién querría ese pedazo de roca azotado por el viento? Las semanas pasaron. Elena racionaba la comida. Desayunaba té sin azúcar y una rebanada de pan duro. Almorzaba lo poco que lograba pescar desde la orilla, cuando las olas no eran demasiado violentas. Cenaba casi nada. Adelgazó alarmantemente. Sus manos, antes firmes,
ahora temblaban al sostener la caña de pescar. Una noche, mientras la lluvia golpeaba con furia el techo, Elena se derrumbó. Lloró como no había llorado ni siquiera el día del funeral de Roberto. Lloró por él, por ella, por los años perdidos, por el futuro que se desmoronaba. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Y entonces escuchó algo extraño. Un crujido. Un sonido hueco bajo sus pies. Se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada. El suelo de madera del salón sonaba diferente. Se arrodilló y golpeó con los nudillos. Toc, toc, toc. Hueco. Definitivamente hueco. Elena buscó una linterna y comenzó a examinar las tablas. Había vivido 20 años en esa casa y nunca había notado que una sección del suelo estaba ligeramente elevada, como si algo la empujara desde abajo. Con manos temblorosas, intentó levantar una de las tablas. Estaba clavada, pero el tiempo y la humedad habían debilitado la madera. Fue a buscar un martillo y un cincel. Trabajó durante horas, arrancando clavo tras clavo, levantando tabla tras tabla. La madera cedió finalmente y ante ella apareció un espacio oscuro, un pequeño sótano improvisado, cavado directamente en la roca de la isla. ¿Por qué Roberto nunca le había dicho nada? Con el corazón latiéndole en los oídos, Elena bajó la escalera de mano que alguien, Roberto, sin duda, había colocado allí. El sótano olía a tierra húmeda y piedra fría. Apuntó la linterna hacia adelante. Y entonces lo vio. ¿Te imaginas lo que Elena encontró en ese sótano secreto? Si quieres saber qué había oculto bajo su propia casa durante 20 años, dale like a este vídeo y suscríbete, porque lo que sucede a continuación cambiará tu perspectiva sobre el amor, los secretos y el destino. Cajas. Montones de cajas de madera apiladas contra las paredes de roca. Elena se acercó temblando. La primera caja tenía un candado oxidado que cedió al primer golpe del martillo. Levantó la tapa y su respiración se detuvo. Libros. Docenas de libros antiguos envueltos en plástico protector. Los sacó uno a uno con manos temblorosas. Las portadas estaban desgastadas pero eran claramente valiosas, primeras ediciones, volúmenes ilustrados a mano, textos en idiomas que ella apenas reconocía. Abrió la segunda caja. Más libros, pero también pequeñas esculturas de bronce, figuras de porcelana delicadamente envueltas, monedas antiguas en estuches de terciopelo. La tercera caja contenía pinturas enrolladas. Elena desenvolvió una con cuidado extremo y la luz de la linterna reveló un paisaje marino firmado por un artista cuyo nombre no reconoció, pero cuyo trazo era innegablemente profesional. ¿De dónde había sacado Roberto todo esto? Elena siguió explorando. Había 7 cajas en total. Todas llenas de objetos que parecían sacados de un museo o de una colección privada. Y al fondo, pegada a la pared de roca con cinta adhesiva amarillenta, encontró una carta. El sobre estaba dirigido a ella, escrito con la letra inconfundible de Roberto. Con manos que apenas podían sostener el papel, Elena abrió la carta y comenzó a leer. Mi querida Elena. Si estás leyendo esto, significa que he muerto y que finalmente encontraste este lugar. Perdóname por no habértelo contado antes. Perdóname por los secretos. Antes de conocerte, yo era otra persona. Trabajaba en el mundo del arte, en subastas y tasaciones. Conocí gente poderosa, gente peligrosa. Me involucré en negocios turbios, en la compraventa de piezas de procedencia dudosa. No robé nada directamente, pero ayudé a otros a hacerlo. Y cuando las cosas se complicaron, cuando las autoridades empezaron a investigar, huí. Esta colección es mi pecado y mi seguro. Son piezas que adquirí legalmente, o casi legalmente, antes de que todo se viniera abajo. Las guardé aquí, esperando el momento en que pudiera venderlas sin riesgo.
Pero los años pasaron y me di cuenta de que lo único que realmente quería era vivir en paz contigo. Así que las dejé aquí, olvidadas. Ahora son tuyas. Véndelas. Usa ese dinero para vivir la vida que te mereces. Y por favor, perdóname por no haber sido completamente honesto contigo. Pero nunca, ni un solo día, dejé de amarte. Siempre tuyo, Roberto. Elena leyó la carta 3 veces. Luego se dejó caer en el suelo frío del sótano y lloró de nuevo, pero esta vez con una mezcla extraña de rabia, alivio y ternura. Roberto había guardado secretos. Roberto había tenido un pasado que ella desconocía por completo. Pero también le había dejado una salida. Una forma de sobrevivir. Durante los siguientes días, Elena investigó. Usó el último dinero que le quedaba para recargar su conexión satelital a Internet y comenzó a buscar información sobre las piezas que había encontrado. Tomó fotografías cuidadosas de cada libro, cada escultura, cada pintura. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Varios de los libros eran primeras ediciones del siglo XVIII valoradas en miles de libras esterlinas. Una de las esculturas de bronce era una pieza auténtica del Renacimiento italiano. Las pinturas, aunque de artistas menos conocidos, eran obras originales que coleccionistas privados pagarían bien por poseer. Pero Elena no era una experta. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que pudiera tasar, autenticar y vender estas piezas sin hacer preguntas incómodas sobre su procedencia. ¿Crees que Elena logró encontrar esa ayuda? ¿O los secretos de Roberto la arrastrarían a problemas mayores? Comenta qué habrías hecho tú en su lugar y no olvides suscribirte para descubrir el desenlace de esta historia. Elena recordó algo. Años atrás, cuando todavía vivían en Glasgow, Roberto había mencionado a un antiguo colega. Un hombre llamado Malcolm Fraser que dirigía una pequeña galería de arte en Edimburgo y que, según Roberto, sabía moverse en los márgenes del mundo del arte sin hacer ruido. Con el corazón en un puño, Elena buscó el nombre en Internet. Encontró la galería, Fraser y Asociados, tasaciones y ventas privadas. Había un número de teléfono. Tardó 2 días en reunir el coraje para llamar. Cuando finalmente lo hizo, una voz ronca y educada respondió al otro lado. Galería Fraser, buenos días. Hola, mi nombre es Elena. Soy la viuda de Roberto MacLeod. Creo que usted lo conoció. Hubo un silencio largo. Luego, la voz suspiró. Roberto. Dios mío. Escuché que había muerto. Lo lamento profundamente. Era un buen hombre, a pesar de, bueno. ¿En qué puedo ayudarla, señora MacLeod? Elena le contó todo. El sótano, las cajas, las piezas. Malcolm escuchó en silencio y cuando ella terminó, él dijo: necesito verlas. ¿Dónde está usted? En una isla. Las Hébridas exteriores. Iré a verla. Dame una semana para organizar el viaje. Y cumplió su palabra. Una semana después, un helicóptero privado aterrizó en la única zona plana de la isla, levantando nubes de hierba y polvo. De él bajó un hombre de unos 70 años, elegantemente vestido con un abrigo de lana y un maletín de cuero. Malcolm Fraser revisó cada pieza con ojo experto. Usó lupas, lámparas ultravioleta, consultó catálogos gruesos que había traído consigo. Trabajó durante 2 días enteros, durmiendo en el sofá de Elena y comiendo las sencillas comidas que ella preparaba. Finalmente, la tarde del segundo día, se sentó frente a ella con expresión seria. Señora MacLeod, su marido le dejó una fortuna. Conservadoramente estimada, esta colección vale entre 800.000 y 1.200.000 libras esterlinas. Quizás más en el mercado adecuado. Elena sintió que el mundo giraba.
1.000.000 de libras. Roberto le había dejado 1.000.000 de libras. Pero hay un problema, continuó Malcolm. Algunas de estas piezas, digamos que su procedencia es difícil de rastrear. Eso no significa que sean robadas, pero sí que hacer una venta pública sería complicado. Sin embargo, tengo clientes discretos. Coleccionistas privados que no hacen demasiadas preguntas y que pagarían bien por estas piezas. Puedo manejar las ventas por usted, si me lo permite. ¿Y usted qué gana?, preguntó Elena con la voz temblorosa. Una comisión del 15%. Es el estándar en estos casos. Elena hizo los cálculos mentalmente. Incluso con la comisión, le quedarían más de 800.000 libras. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Hay una cosa más, dijo Malcolm, sacando un sobre de su maletín. Roberto me dejó esto, hace años. Me pidió que se lo entregara a usted si algo le pasaba. Lo había olvidado por completo hasta que usted llamó. Elena abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una fotografía vieja de ambos, Roberto y ella, tomada durante su primer año en la isla. Estaban sonriendo, abrazados, con el viento alborotando sus cabellos. Y detrás de la foto, Roberto había escrito: Elena, si algún día lees esto, recuerda, lo único que me importó de verdad fuiste tú. El resto es solo ruido. Vive, mi amor. Vive por los dos. Elena comenzó a llorar silenciosamente. Malcolm, con discreción, salió de la casa para darle privacidad. Los siguientes meses fueron un torbellino. Malcolm se encargó de todo. Vendió las piezas una por una a través de subastas privadas y ventas directas. Cada semana, Elena recibía noticias de una nueva transacción completada, de más dinero depositado en una cuenta bancaria que Malcolm había abierto para ella. Al final, la suma total fue de 1.100.000 libras esterlinas. Con ese dinero, Elena pudo hacer algo que nunca imaginó posible, rediseñar su vida por completo, pero sin abandonar la isla que tanto amaba. Contrató a una empresa para renovar completamente la casa. Instalaron un sistema eléctrico moderno con baterías de alta capacidad, repararon el techo, reforzaron las paredes, construyeron un pequeño invernadero para cultivar vegetales durante todo el año. Compraron un bote nuevo, robusto y seguro. Pero Elena no se quedó encerrada en su isla. Con parte del dinero, estableció un fondo de ayuda para comunidades remotas de las Hébridas. Financió proyectos de conectividad, ayudó a familias con dificultades, patrocinó programas educativos para niños de islas lejanas. También viajó. Por primera vez en 20 años, salió de su isla y visitó a su hermana en Edimburgo. Viajó a Italia, a Francia, a España. Conoció museos, galerías, lugares que Roberto siempre había querido mostrarle pero nunca pudieron permitirse. Y cuando regresaba a su isla, a su pequeño pedazo de roca azotada por el viento, se sentía en paz. Porque había aprendido algo fundamental: el amor verdadero no necesita perfección. Roberto no había sido perfecto. Había guardado secretos, había cometido errores. Pero también la había amado con una intensidad que trascendía el tiempo y la muerte. Si esta historia te ha emocionado, si te ha hecho reflexionar sobre el amor, los secretos y las segundas oportunidades, regálame un like y cuéntame en los comentarios: ¿perdonarías a alguien que te amó profundamente pero te ocultó partes importantes de su vida? Me encantaría leer tu opinión. Hoy, 3 años después de encontrar aquel sótano secreto, Elena tiene 70 años. Su casa en la isla oscura es ahora un pequeño refugio que alquila a artistas y escritores que buscan soledad e inspiración. Ella vive en una sección renovada, con todas las comodidades, pero mantiene la esencia rústica que Roberto amó. Cada mañana, cuando el sol se eleva tímidamente sobre el horizonte del Atlántico Norte,
Elena camina hasta el pequeño cementerio que construyó en lo alto del acantilado. Allí, bajo una simple lápida de piedra, descansan las cenizas de Roberto. Elena se sienta en el banco que mandó construir junto a la tumba y le habla. Le cuenta sobre sus viajes, sobre las personas que ha ayudado, sobre los atardeceres que él se está perdiendo. Le cuenta que lo perdonó por los secretos, porque al final, esos secretos le dieron la libertad para seguir viviendo. Y cuando el viento sopla fuerte desde el mar, Elena cierra los ojos y casi puede sentir los brazos de Roberto rodeándola una vez más, susurrándole al oído. Vive, mi amor. Vive por los dos. Y eso es exactamente lo que ella hace. Porque Elena aprendió que el final de una historia no siempre es un final. A veces, es solo el comienzo de una nueva y hermosa forma de vivir. Una forma de honrar a quienes amamos no aferrándose al dolor, sino transformándolo en fuerza, en generosidad, en esperanza. Y si hay algo que Elena desea que todos sepan, algo que grita con cada fibra de su ser a cualquiera que atraviese momentos oscuros, es esto. Nunca, jamás, subestimes tu capacidad de renacer. Nunca pienses que es demasiado tarde para encontrar luz en medio de la oscuridad. Porque a veces, justo cuando crees que todo está perdido, el universo te sorprende con un regalo inesperado. Un secreto enterrado bajo el suelo de tu propia casa. Una carta de amor escrita por alguien que ya no está pero que sigue cuidándote desde donde sea que esté. Y cuando encuentres ese regalo, cuando descubras esa luz, no la desperdicies. Úsala para brillar. Úsala para ayudar a otros a encontrar su propia luz. Porque al final, eso es lo que el amor verdadero hace, nos transforma, nos salva y nos da las herramientas para seguir adelante, incluso cuando pensábamos que ya no quedaba camino. Esta fue la historia de Elena, la viuda que encontró un tesoro oculto y con él, una nueva razón para vivir. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que siempre hay esperanza incluso en los momentos más oscuros, no te vayas sin suscribirte al canal. Cada semana traigo historias reales que te harán llorar, reflexionar y, sobre todo, creer en la fuerza increíble del espíritu humano. Y ahora cuéntame, ¿conoces alguna historia similar? ¿Has vivido una segunda oportunidad inesperada? Déjamelo en los comentarios. Tu historia puede inspirar a miles. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.